Terminó la tercera semana del régimen de excepción y son más de 15.000 personas detenidas señaladas de tener supuestos vínculos con pandillas. Esto también sigue llamando la atención a nivel internacional. Sid Gallup mostró una encuesta en la que destacó que el 91% de los salvadoreños se encuentra de acuerdo con las acciones, es decir, 78% está de acuerdo, 13% algo y el 5% un poco. En medio de todo eso, durante esta semana han surgido hechos que algunos lo toman como aislados, pero que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, este asalto en la Ruta 52, en la que 2 personas fueron asesinadas y otro más resultó lesionado. Según las autoridades, el supuesto asaltante, identificado como Héctor García, fue descartado que tuvo motivos relacionados a grupos criminales, y todo apunta que fue por sus trastornos mentales. En otro hecho sucedido durante esta semana, un dirigente de Nuestro Tiempo dijo que había recibido amenazas de muertes por llamadas telefónicas. Tengo miedo como lo tienen muchos ciudadanos y ciudadanas que hoy por hoy también se ven limitados de sus derechos, que también hoy por hoy están frente a la zozobra de un entorno violento. También el martes, en relación al régimen de excepción, los diputados aprobaron una ley especial para la construcción de centros penales, con la que se pretende construir cárceles sin necesidad de aplicar las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP. Si es necesario construir 2, 3, 4, 5, lo vamos a hacer. Y si es necesario seguir tomando más decisiones para que la gente en las comunidades esté tranquila y en paz, las vamos a hacer. Hay una contradicción enorme partiendo por el mismo presidente de la República y los distintos funcionarios. En un principio hablaron de que iban a cerrar los centros penales y que iban a promover el estudio, iban a masificar el estudio, la gratuidad del estudio. Ahora vemos todo lo contrario, lamentablemente. El régimen de excepción termina la próxima semana y algunos diputados, así como el fiscal general de la República, se han mostrado a favor de una ampliación de esta medida. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este viernes 22 de abril. Como todos los viernes tratamos de analizar varios temas que están en la palestra pública y le hemos llamado los días viernes noche con los periodistas, con los que generan opinión. Esta noche nos acompaña Nuria Melara, periodista social con más de 2 décadas de experiencia en diferentes medios de comunicación. Andy Filer, columnista de medios impresos, comunicador y político. Vía Skype nos acompañará Raúl Beltrán Boliña, de amplia trayectoria política y periodística. Y también tendremos vía Zoom desde Honduras a Julio Cruz, periodista del diario El Heraldo de Honduras, abordando lo que en estas últimas horas ha sido, dijéramos, noticia en todos los medios de comunicación, en todo lo que es redes sociales, y es el hecho de la extradición del expresidente Juan Orlando de Honduras. Con él abordaremos este y otros temas. Señores, buenas noches, un gusto tenerlos en el programa. Muchas gracias, don Julio. Bueno, qué emoción, ¿verdad? Después de tanto tiempo de haberlo entrevistado hace bastante, ahora me encuentro en una nueva etapa y agradezco la posibilidad o la oportunidad de estar acá. La verdad es que es un mundo muy diferente, pero ese paso es importante darlo. Gracias. Andy. Julio, buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a los televidentes que nos están sintonizando. Qué bueno poder compartir opinión en estos tiempos donde la opinión es cada vez más importante y urgente. Bien, quisiera con ustedes abordar, estamos a punto de llegar a la tercera semana que hemos estado viendo un régimen de excepción. Quisiera sus primeras valoraciones porque la próxima semana habrá que tomar por parte de la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo, si hay una prórroga o no hay una prórroga del estado de excepción. Pero quisiera con ustedes conocer cuál es su impresión en estas 3 semanas con el régimen de excepción. Bueno, en primer lugar, Julio, yo quisiera compartir que lo que hemos nosotros presenciado y alguna parte de la población que ha sido testigo más de cerca, de carne viva, lo que ha sucedido con este régimen de excepción es sumamente grave. Pero primero hay que aclarar algo. Hablar sobre el régimen de excepción no puede verse entre blanco o negro. Criticar lo malo del régimen de excepción no te convierte en defensor de pandilleros, y estar a favor del régimen de excepción pareciera ser que es la regla o lo que debería imperar
bajo este régimen que impuso a solicitud vía Twitter, como estamos acostumbrados, el presidente de la República. El último dato publicado por el presidente en un contexto en el que no tenemos transparencia, en el que las instituciones no están funcionando y pareciera que la mayor fuente de información para enterarnos de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, qué es lo que están haciendo las instituciones públicas, pareciera que es vía Twitter y lo que publica el presidente de la República. El último dato oficial de parte de él era que habían 12,000 detenciones. Ya va por 13. De esas 12,000 detenciones, lo que es importante es que la ciudadanía se pregunte. La gente que nos está viendo en este momento, que se pregunte, ¿conocen un vecino, tienen un familiar que sepa de alguien que fue detenido injustamente y que que estuvo unos días injustamente en el penalito, o dos, que siga ahí? Y lo otro es también, que creo que es un dato bastante alarmante en este contexto, y un medio impreso lo reportaba, alrededor de 100 menores de edad detenidos. ¿Cuántos de esos menores de edad no tienen absolutamente ningún vínculo con las pandillas? Y en un contexto en el que han sido detenidos, en el que ya el oficialismo, a petición del presidente, ha reformado el Código Penal para penar de 12 a tantos años cárcel a ellos. A ese punto, quisiera, ¿compartes tú la opinión de Andy en el sentido de que este régimen ha habido un abuso porque tenés la otra cara de la moneda? Cuando tú hablas con la población acepta, dijéramos, que ese tipo de medidas ya no pagan extorsión, acepta que tienen mayor tranquilidad en sus colonias. ¿Cuál es tu visión con lo que ha planteado Andy? Bueno, en parte sí comparto lo que él dice, pero pienso una cosa, que por ejemplo, estaba recordándome cuando fue el cierre por la pandemia. Quizás a muchos se les ha olvidado que hubo gente muerta por el que tuvieron que estar encerrados en lugares con medidas improvisadas. Y esto podía estarse repitiendo. O sea, es necesario, realmente el tema de la delincuencia es increíble. Eso se viene gestando desde hace cuántos gobiernos anteriores, que se veía el problema, las salidas de los institutos, que uno le quitaban el cincho a la salida, las riñas estudiantiles. Ahí se empezó a ver este problema y no se le puso freno. Ahora es un monstruo enorme, que hay pandilleros profesionales, hay abogados, hay doctores, todo el mundo conoce que eso pasa. Entonces ahora, del error que se cometió en el cierre por la pandemia, si bien la medida yo de verdad que consideré que fue drástica lo que hizo el presidente, pero fue efectiva porque realmente nosotros, para la cantidad de víctimas que ha habido en otros países, pues tuvimos una cantidad de muertos muy poca. Pero ahora bien, esos errores de encerrar a todo el mundo sin tener gente preparada para tomar esa acción, ahora por ejemplo en la Fuerza Armada se le ha dado delegado a cualquier gente que no está preparada para tomar esta acción de revisar y poner las rejas, porque esta gente ya está perfilada, no es que solo porque han tatuado alguna cosa, hay gente que tiene tatuajes y no son alusivos. Ya tenemos a Raúl, ¿verdad? Raúl, buenas noches, muchas gracias por habernos aceptado, sabemos el tiempo tuyo es complicado, pero gracias, Raúl. Muchas gracias, Julito, buenas noches, un gusto saludar a Nuria Melara, una de las periodistas de tremenda calidad en el país, y al joven Andy Feire. Aquí estamos pues para servir, para opinar, para comentar realmente de los hechos más destacados de los últimos días. Ya casi se va a cumplir un mes del estado de excepción que la nueva generación no había vivido. Cuando uno ve estas cosas, nada más, pues Julio, me viene a la memoria saber que cuántos estados de excepción, toques de queda, estados de sitio, persecución a la prensa de uno y otro lado, cuántos periodistas muertos en el país, decenas de periodistas heridos. Es decir, lo que hoy está viviendo la gente joven no es absolutamente nada, pero es comprensible producto del miedo que se tenga, a menos de que nunca se haya vivido una experiencia de semejante talante. Así que a la orden, Julito. ¿Cómo evaluás, Raúl, a 3 semanas de estado de excepción con 13,000 capturas, casi 13,000 capturas en este momento? ¿Está preparado el órgano judicial para poder enfrentar 13,000 capturas por primera vez? Y hay que decirlo, en el análisis objetivo hay una voluntad política de querer entrar a este tema, dijéramos, que donde hemos estado esperando, y aquí hablo más como ciudadano que como entrevistador. 30 años han pasado, ¿verdad? Y no se había tenido esa voluntad de hacerlo. ¿Cómo lo ves? Bueno, para ser positivo y negativo, valga la explicación, 50 y 50. La primera pregunta para los escépticos es, bueno, ¿y qué pasó durante los casi 3 años de este gobierno
que no procedieron de esta manera? Es la primera pregunta que flota en el ambiente. ¿Qué ha pasado con los defensores de los derechos humanos? Que vimos matanza del microbús en Mexicanos, vimos la matanza de los obreros en San Juan Opico, ayer un loco mató a 2 personas en un microbús de la ruta 52 y no hemos escuchado pronunciamientos tampoco de los organismos defensores de derechos humanos internacionales. Segundo, para ver lo malo, bueno, con la construcción de cárceles, ahí hay un pleito ahorita de Palacio entre los diputados de Nuevas Ideas y de los sectores de la oposición, porque hace casi un año, recordamos, se anunció el cierre del penal de Hilo Vasco, el cierre del penal de Cojutepeque, el cierre del penal de Chalatenango, y se cerraron los penales. Hoy dicen hay que invertir para tener nuevos penales. Por ahí aparece un bisoño de partido político grande y dice, no, es que no vamos a construir penales en el centro de las ciudades. La verdad es que a lo mejor todavía no habían nacido cuando construyeron Mariona, por ejemplo, ahí no habían viviendas. Y me remito al último caso de Apanteos, en la salida de Santa Ana. Hoy está proliferando colonias. Entonces, todos esos detalles nos hacen pensar, bueno, miren, señores, sentémonos, hablemos bien, definamos hacia dónde vamos. Las casi 15,000 capturas que se han anunciado para este viernes, me parece bien, por una parte. Pero como decía Feiler hace un momento, ahí se han ido 100 menores de edad. Cuando aquí se aplicó la ley, que incluso yo fui uno de los amigos de decir, hombre, miren, hagamos como el Estado lo hace el derecho anglosajón. El niño que andaba con una pistola y mató a un estudiante en Estados Unidos, mandan a llamar al papá, venga para acá, y esta arma porque él andaba a su hijo, y los dos van a la cárcel, y al menor se le fotografía y se le enseña en los medios. Aquí vinieron los puristas a decir, uy, Dios me relibre, esto no puede ser. Salieron pastores, salieron obispos, salieron defensores de los derechos de la niñez, es decir, todas esas cosas que hoy la sociedad ha tenido que pagar un alto costo. Gobierno de Mauricio Funes con las pachangas en las cárceles, el gobierno de Sánchez Serén igual. Aquí, por ejemplo, los periodistas del Faro detectaron que había una tregua con el gobierno actual. Hoy es una lucha frontal. Entonces, todas esas cosas, esos choques ideológicos que nos llevan a profundizar más la crisis de identidad de los salvadoreños, creo que se ha llegado el momento de decir, señores, esto hay que estirparlo a que como dé lugar. Sangre y fuego para el que sea. Bien, Raúl, Andy pone 50 y 50 y hace como 3 señalamientos. Dice, ¿qué pasó en estos 3 años? ¿Por qué hasta ahora se tuvo que hacer? Otros dicen, bueno, es que los astros no estaban alineados, las condiciones no estaban dadas para haber hecho lo que se hizo. ¿Por qué razón? Porque agarrabas 200, 300 personas, pero a las 72 horas iban para afuera. Regresaban más valentonados a seguir a las mismas personas. Pero ¿qué hicieron ahora? Se modifica todo el ordenamiento penal, se crean las condiciones y se procede. Con respecto a los menores de edad, tú lo señalaste en tu intervención, pero hay una realidad, Andy. Aquí hay menores de 11, 12 años que le han quitado la vida a la gente. O sea, es una realidad de la cual no nos podemos abstraer, que es un menor y que debería ser, pero bueno, creo que la realidad se está imponiendo en este momento. De acuerdo. Bueno, en primer lugar creo que voy a diferir en una cosa con el señor Bonilla, y es que esto no es un choque ideológico. Lo que estamos viviendo en este momento en este país no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con negligencia de un Estado que ha concentrado absolutamente todo el poder y que ese poder es antojadizo en su uso y aplicación. En los últimos 3 años, ¿qué es lo que ha pasado? Acumularon todo el poder, pero ¿y el plan control territorial? ¿Qué fue lo que hizo? Un plan control territorial por el que el presidente se metió a la Asamblea Legislativa a punta de fusiles a exigir que se aprobara el presupuesto para una de esas fases. Y no sabemos en qué se utilizaron esos fondos. Ese plan no es público, pero hoy, que ya le dio golpe al sistema judicial, que tiene a sus magistrados, que jubiló a 1/3 de los jueces de este sistema judicial, esperó a que se diera un derramamiento de sangre, que fue el del 26M, con 60 y pico de asesinatos, para implementar estas acciones completamente represivas. Y después de aplicar estas acciones completamente represivas, es cierto, tú tienes un punto válido cuando dices, Julio,
que hay menores de edad que son delincuentes. Bueno, pero ¿y el Código Internacional de los Derechos del Niño? Que eso es a nivel internacional. ¿Quién va a velar por ello en este país donde no hay garantías? Si han detenido a personas que no tienen ningún vínculo con estos criminales y los niños que no tienen ningún vínculo, ¿quién vela por ellos? ¿Acaso el presidente va a ir a...? Hay una figura para los tres que no la vemos en la palestra y es el ombudsman. La única figura que hay en este momento se llama Bukele. Y yo dudo mucho que el presidente vaya a andar de penal en penal y viendo si cada menor de edad tiene vínculos o no con las pandillas. Lo que está pasando en este momento es grave. Y cierro con esto, porque a propósito del encuentro que estamos teniendo en este momento, es para personas que reportan, que informan, que damos nuestra opinión y algunos que incluso que hacemos política. Lo que ha pasado también en este momento es que hay censura. En este momento en el que estamos platicando aquí, hay 4 periodistas en el exilio. Hay periodistas que tienen temor de reportar sobre este fenómeno. Las pandillas son un fenómeno social y tienen temor de reportar sobre este fenómeno porque pueden ir a parar a la cárcel. Ustedes, tanto Raúl, que tiene su propio programa, del cual me tengo que declarar un asiduo oyente de la crónica, y tú, Nuria, que tenés más de 2 décadas, ¿ustedes se sienten perseguidos? No, yo realmente no. En la libertad. Yo hasta el momento es la primera vez que me atrevo. Solo he visto la situación de los compañeros, me molesta mucho. En los chats de periodistas yo estoy todavía, ya no ejerzo directamente, pero el Bidui dice periodista, o sea que hasta que muera. Pero yo no me atrevo. Es increíble una jauría, o sea, se agarran increíblemente los periodistas. Ya no siento aquello que, es cierto, todo existe una línea editorial, pero uno cuando trabaja y entrevista, guarda esa línea editorial y uno tiene que ser más neutral. Pero yo no me siento perseguida. A partir de esta entrevista no lo sé qué va a pasar, porque mi perfil es público, la gente es grosera, yo soy bien pleitista. La verdad, a mí si alguien me dice, me tiene que argumentar, simplemente no me dejo. Entonces, pero mira, una cosa a lo que estaban diciendo ambos. Esto se arregla fácil. A mí no me gusta estar tanto criticando, sino dando opiniones. Aquí bien fácil se crearon de repente comisionados, nuevos puestos, nuevos cargos que yo no sé al final para qué sirvieron. Si ahorita hay 100 menores, pero hay cantidad de delincuentes que sí están tras la cárcel, que eso necesita la gente. A veces las medidas son drásticas y hay que hacerlas. ¿Por qué no se crea de estos errores? Crear algún organismo que a los menores se les dé un tratamiento especial. Yo no quisiera que uno de mis hijos pasara por esto, pero si en un momento se viese que anda él vagando en la noche, anda en un bar y me lo agarran, yo tengo que asumir como mamá la responsabilidad que él no tendría que andar afuera. Entonces, ¿qué querría yo del Estado? Que pongan una unidad especial, gente preparada, que nomás esté niño, que los suelten, pero no van a estar pasando en penales, en cárceles y en Bartolinas, cualquiera les pueden hacer hasta algo. Esas son las fallas que podrían ir arreglando, simplemente. Raúl, me gustaría tu opinión en tu carácter de periodista. Tú sos un hombre muy crítico, ecuánime, has hecho señalamientos, has puesto el dedo en la llaga. Te quisiera hacer la pregunta así, simple y llanamente. ¿Te sentís perseguido? ¿Te sentís coartado en tu libertad de expresión cuando en tus programas haces el periodismo? Bueno, siempre tenemos como argumento personal presentar las pruebas. Es decir, yo no puedo abrir la boca solo porque se me antoja, porque es mi gusto y voy a decir tal o cual cosa. Tenemos una sociedad altamente polarizada, altamente rasgada en pensamiento cuando, si digo, por ejemplo, y miren qué bien, las vacunas han logrado ya controlar el COVID y ya a partir de hoy no se va a usar la mascarilla. Lambiscón, está con el gobierno, ya lo compraron. Si digo contrario senso, bueno, mire, aquí detuvieron personas, los soldados cuando comenzaba el COVID, sin orden alguna, los metieron a la cárcel. Este es enemigo del gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a valorar el hecho informativo. Yo no me siento perseguido, en primer lugar porque yo no soy ni amigo ni enemigo del régimen. ¿Que ha cometido errores? Claro que ha cometido errores. ¿Que se le han dicho los errores? Sí, pero si hay una ley que me dice, mire señor, no puede hacer apología sobre las pandillas. Eso es parte de la ley. Yo tengo que respetar la ley, me guste o no me guste. Todos sabemos que cuando la olla de presión se le pone una piedra, la presión va a tener que salir por cualquier lado. Por eso tuvimos un conflicto. Radio Venceremos decía, rompiendo el cerco de la desinformación. Se encañonaban en las radios cuando llegaban con el cassette, la grabadora,
tal vez ya los muchachos hoy no los conocen porque nunca vieron esos aparatos, y transmitían sus mensajes clandestinos porque los medios se habían cerrado. Hoy hay apertura de medios, hoy se cierran medios. Económicamente muchos medios han sido ahogados. Pero esa es una política. Bueno, recordemos a un hombre, un presidente que fue estadista. José Napoleón Duarte fue un gran presidente. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos en la segunda parte, veremos, ¿se irá a prorrogar el estado de excepción? No nos cambie, ya volvemos. Bien, muchas gracias por continuar en el programa. Antes de irnos al corte comercial, dejé planteada la pregunta y quiero empezar con Andy. ¿Tu partido va a dar los votos para una prórroga? Bueno, esa es una discusión que Johnny con el equipo legislativo tienen que tener cuando presenten formalmente la solicitud de prórroga. Pero nosotros, como partido político, emitimos un pronunciamiento cuando se aprobó este régimen de excepción de forma express, con dispensa de trámites, como lo ha acostumbrado a hacer esta bancada legislativa. ¿Ustedes apoyaron la primera? Y no apoyamos, apoyamos. Y por lo que nosotros estamos viendo de parte de la ciudadanía, es que es tan sencillo. Si usted en este momento tiene miedo de que usted o un familiar pueda parar injustamente en una cárcel, creería yo que no es válido darle prórroga al régimen de excepción. ¿Cómo lo ves tú, Nuria? ¿Crees que las condiciones están dadas para una prórroga? Yo creo que deberían de darse una pausa, ver los errores que se han cometido, subsanarlos y volver. O sea, no pueden dejar esto así, comenzado, porque solo están hablando de 13,000 cuando el censo dice 60, 70, no sé cuánto, y los familiares también. Entonces tal vez esto ayuda, pero pienso que podrían tomarse un descanso y ver que estas observaciones que algunos hacemos en la población, de hacer un análisis, de una evaluación, correcto, de para retomar ver cuáles estrategias, fueron los errores, los pros y los contras, y hacer un golpe de timón. Y volver a retomarlo, o sea, no dejarlo así que ya estuvo 13,000, no, hay que hacer mucho trabajo, es muy largo, complejo, complicado, y deben de escuchar. O sea, yo creo que el problema acá principalmente es que, como decía él, acá si uno, don Raúl lo decía, que si uno dice algo bueno, está con ellos, si lo dice algo malo, está contra. Bueno, la sociedad ya no está polarizada. Aquí la verdad es que todos, así como nos gusta algunas cosas, tenemos un plato de comida, otro no nos gusta, y eso no debe ser problema. No se respeta porque hay una línea que todo el que está en contra es malo, y eso no debe ser así. Un gran amigo que ya goza de la presencia del señor Lafit Fernández decía que esta sociedad fue hecha para confrontar, no para dialogar. Raúl, ¿tú crees que las condiciones, por lo que estamos viendo, habrá una prórroga? ¿Crees tú que se va a prorrogar el estado de excepción? No tengo la menor duda que van a pedir 30 días más y después otros 30, y voy a decir por qué. Una guerra no dura 30 días en un país donde hay 70,000 pandilleros, donde hay decenas de desaparecidos y centenares de muertos desde que esta historia comenzó hace 12, 15 años. Es decir, 30 días para lo que ha ocurrido, me parece que realmente sería un absurdo cuando el mismo gobierno dice que estamos en guerra contra las pandillas. Problema sociológico, problema económico, problema alimentario, cuestión de los derechos humanos. Bueno, ¿y cómo se iniciaban los niños? Pateándoseles durante un minuto. Así comenzaban. Hemos visto videos de descuartizados a través de las redes sociales. Esta es la alternativa que va a tener el ciudadano para informarse. Aquí van a llegar mentiras, decenas de cosas, es decir, hay que ordenar el país. Nos guste o no nos guste, como decía un popular ladrón asilado en Nicaragua, estas cosas son así en el país. Estamos así. No va a venir San Romero de América, perdónenme, como el agua bendita, y esto ya estuvo, y el 1 de mayo, feliz día del trabajo, y el 10 de mayo, linda madrecita que está presa porque era la que cobraba la renta. Es decir, todas esas cosas han ocurrido. Yo diría, la guerra no dura 30 días, y especialmente una guerra que tiene más de 25 años de haber comenzado. Quería preguntarte antes de darle, porque sé que tú te tenés que retirar, tenés otro compromiso. Quisiera preguntarte, ¿crees que el órgano judicial está, dijéramos, capacitado? Quizás no es la palabra capacitado, tenga, dijéramos, los recursos, tanto materiales como personales, como humanos, para tramitar estos 13,000 que están ahorita, yo me pongo en los zapatos del juez especializado, la audiencia que va a realizar de 200 en 250. ¿Crees tú que ese control jurisdiccional
¿Va a funcionar? No, definitivamente el órgano judicial tiene que recomponerse, tiene que hacer una reingeniería. Julito, tú eres abogado. Hay jueces de los nuevos que llegaron que no han sido capaces de abrir una audiencia porque todavía no tienen la oratoria y la capacidad para hacerlo. Eso ha pasado en el sistema judicial y eso no es ninguna mentira. Ni yo tengo temor de que me metan preso, me metan un balazo haciendo un semáforo en rojo porque se están diciendo las cosas como son. Y eso no es el enemigo del régimen. ¿Qué pasó? Yo escuché a un diputado diciendo, nosotros los pusimos, nosotros los quitamos. Miren qué cachada. ¿Cómo es posible que un órgano de justicia esté administrado de semejante forma? Que hay criminales ahí presos, oscuros, negros, descuartizadores como que descuartizan pollo. Perdónenme, esa gente no puede estar libre, perdónenme. Renteros, los mismos microbuseros, empresarios del transporte, muertos, renteados, negocios pequeños. Una señora, nunca se me olvida el caso ahí cerca de Molsa, echaba pupusas, hizo sus 2 casitas. La señora se quedó con la pelota de masa en la mano porque no pagó la renta y llevaron a meterle 2 balazos en la cabeza. Hombre, el país se debe corregir. Yo soy amante de la ley y el orden por la razón o por la fuerza. Bien, gracias Raúl. Yo sé que tenés. Nos vemos en el próximo viernes. Gusto saludarte. Pasá buenas noches. Muchas saludos a Andy y a Nuria. Un gusto y un abrazo a Julio. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, retomando el punto, estamos claros que las condiciones que llevaron, como bien lo plantea Raúl, ¿verdad? Por los vientos que soplan va a haber una prórroga, dijéramos, del régimen de excepción. Quisiera que me dieran tu valoración, ¿verdad? Estos 13.000 capturados que ha hecho el actual director de la policía junto con la fiscalía, con el gabinete de seguridad, ¿verdad? Tienen que ser llevados a un control judicial, porque ese es nuestro sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a que llevaban 200 y salían 180 de regreso. ¿Cómo ves tú? ¿Crees? La misma pregunta. ¿Crees que el órgano judicial tendrá esa capacidad, ese reto para administrar y todo lo que falta? Si aquí solo estás hablando de 3 semanas de régimen, 13.000. Sí. Eso reitera y eso refuerza lo que yo decía en el inicio, porque don Raúl señalaba que la saturación de casos que ya existen de investigaciones pasadas, hay mora judicial, con estos 13.000, ¿se imagina cómo estarán esos jueces, cómo estarán esos abogados? O sea, se va a colapsar. ¿De qué sirve que van a tener a 70.000 pandilleros dentro si el sistema no va a dar abasto para eso? Entonces ahora lo que debe hacerse es agilizar estos procesos. Claro, los controles no se van a perder porque no significa que ya van a dejar que anden circulando. Las fronteras tienen que reforzarse, las estrategias tienen que reforzarse para aquellos que quieran huir. Eso no va a parar, pero en estos momentos es necesario que se les dé descanso también a los soldados, a los policías. Esta gente estresada comete atrocidades porque ya de repente lo ven tanto, a cualquiera le ven con cara de maleante y también pueden violentar los derechos, o lo que ha pasado en algunas ocasiones. Entonces yo pienso que para mí sí es necesario que se haga una pausa, o sea, que se termine ese régimen, pero en 15 días, si en 15 días tienen la capacidad de haber hecho hasta otro penal para meter a lo que les falta, perfecto, pero que se tomen todas las opiniones de las personas que pueden darle insumos, que no se tome a mal, que es un ataque, es una confrontación, sino que son insumos gratuitos para que puedan enriquecer el plan. Antes de darle la palabra a Andy, quisiera leer la interacción que tenemos con nuestros amables televidentes. Dice, respecto al estado de excepción, han sido resultados muy positivos. Siempre habrán casos aislados. En caso de la guerra de 20 años, no murieron personas inocentes. La comunidad internacional sigue en agenda globista, quieren reducir la población y es por eso que quieren a los delincuentes libres seguir asesinando. Igual forma los progresistas de izquierda. Ejemplo, veamos después del foro de Sao Paulo, Brasil con Lula da Silva, los países gobernados por los socialistas ahora son países miserables. Anli, ¿cómo ves tú, antes de estas capturas, ya el régimen penitenciario prácticamente estaba colapsado? Se decía que era una bomba de tiempo, que teníamos casi la tercera parte más de la capacidad instalada que tienen, y si a esto le agregas 13.000 personas más, ¿cómo ven ustedes, dijéramos, la parte esta del internamiento? En primer lugar, cuestionar, pues, por qué el gobierno, si ya sabía todo esto,
hasta ahora está hablando de construir nuevas cárceles, cuando antes el presidente hablaba de convertir las cárceles en universidades. Antes el presidente decía que este era un país en el que se estigmatizan a los jóvenes. Hoy le ha dado la potestad a las fuerzas policiales y militares de estigmatizar a esos jóvenes y llevarlos a la cárcel. Y aquí hago una aclaración importante, es que, insisto, repito, esto no se trata de defender pandilleros, esto no se trata de defender las políticas del pasado, si es que la política de mano dura es súper mano dura, la tregua de Funes, la tregua de Sánchez Serén y la de este gobierno son un fracaso. Y por último, el presidente se refiere a las personas que han sufrido dentro de este régimen de excepción injustamente porque no tienen nada que ver con la delincuencia. El presidente se refiere a eso como un margen de error del 1%. Primero, no sé de dónde saca lo del 1%. Y segundo, si viviéramos en un Estado de Derecho, donde los derechos humanos de cada individuo se respetan, en un Estado de Derecho no existe un margen de error. Existe un margen de error porque vivimos en un régimen de excepción antojadizo ante los fracasos de políticas públicas de este gobierno. ¿Van a pedir prórroga? Ok, ¿qué es lo que resta entonces? ¿Por dónde va a pasar la prórroga? ¿A dónde va a llegar la solicitud? A la Asamblea Legislativa. Lo mínimo que le resta a la Asamblea Legislativa es legislar y ser parlamentarios, pero no llegar solo ahí a presionar un botón. Que expliquen, que justifiquen los 56 diputados de Nuevas Ideas, sus aliados en el PCN y en Gana y el PDC, que expliquen por qué van a dar una prórroga, que expliquen con datos, que sostengan que tienen la razón. Así como es de la oposición, la ciudadanía crítica y la opinión crítica, nosotros damos con datos. O sea, hay 4 periodistas en el exilio. Hay dispensa de trámite en esta Asamblea Legislativa que está a punto de cumplir 1 año. Esa sí es la regla, no ha habido legislación, solo dispensa de trámite. Esos son datos que definitivamente dejan en evidencia que no estaban aptos para el cargo que están fungiendo. Okay. Quisiera preguntarte que al final la realidad es la que se termina imponiendo en este tipo de situaciones. Casi los 3 con los que hoy hemos platicado en la noche hemos hablado de la posibilidad de la violación de derechos humanos, la internación de menores, pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con esas personas que masacraron? ¿Qué pasa con esa niña de 8 años que murió ese día? La señora que la llegaron a matar. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿Quién defiende los derechos de esas víctimas? Porque es a las cuales debería el Estado de proteger. Yo entiendo el régimen garantista que puede haber, pero con esto no estoy justificando, simplemente estoy poniendo en el calor de la discusión el otro lado de la moneda. Todos hablamos de la parte garantista que debe tener un sistema penal, pero ¿y la parte de la víctima? ¿Cómo queda? Sí, la verdad es de que no podemos negar que ante la magnitud del problema, pues, como dicen, la medicina es amarga. La verdad se dejó demasiado crecer el problema. Lo dijo el arzobispo de San Salvador. Es correcto, entonces yo me pongo a pensar, 100 menores a la cantidad de delincuentes que están dentro, uno dice, no, está bien, ni modo, pero mientras no sea mi hijo que esté sufriendo y que vaya a estar expuesto a 1000 cosas, pues yo puedo opinar así, pero pienso de que, o sea, a veces me pongo a pensar qué alternativas hay, es que es la única forma. No había, aquí no es poquito el problema para hacerlo así despacio, o sea, lo que se ha hecho así bien duro, sí va a llevar consecuencias, pero no veía otra manera, o sea, yo estoy, como le digo, a favor de lo que se está haciendo, pero también que creen un mecanismo de protección para los inocentes, que se les libere rápido, que les dé información, que haya un mecanismo para que las personas tengan ubicación inmediata de sus familiares, pero ahora la reserva es que agarran a todo mundo y uno tiene que andar como tonto en cualquier delegación, en cualquier lugar, porque no se respeta ni siquiera eso. Entonces, aunque sea ese mínimo respeto por los posibles inocentes que estén capturados, deberían de tener y darles esa alternativa. Con eso estaríamos dando un poquito de diferencia al régimen que se está haciendo. Pues le digo, a nadie le va a gustar dependiendo, porque los familiares de las personas que han delinquido, pues sí, claro, un delincuente cuando está asesinando y haciendo algo es terrible, pero cuando ya está sometido, que lo tienen ahí apangado, lo tienen en el suelo, da lástima. Todo ser humano da lástima, pero no da lástima cuando están haciendo las atrocidades. La familia obviamente anda sufriendo, hay niños, pero tal vez así se frena el semillero, porque el semillero siempre ha seguido, ese ha sido el problema. Quisiera preguntarte, Andy, porque incluso ustedes hicieron, y tú has insistido mucho en el tema de que hay 4 periodistas en el exilio, que hay una especie de amordazamiento a la libertad de expresión. Entiendo que ustedes dieron
una conferencia de prensa y que denunciaron específicamente, ¿verdad?, que un miembro de su partido había recibido amenazas a muerte. ¿Estás autorizado para hablar? Sí, te comparto lo que dijimos en la conferencia. Primero solo quería agregar algo de lo que se acaba de decir. Se dice que la medicina es amarga, pero yo creo que eso es lo que se tiene que preguntar a la ciudadanía. ¿Realmente esto es el antídoto? ¿Realmente cuando pasen los años la medicina que están dando ahorita habrá acabado con el mal? ¿O será que este mal va a empeorar y perdimos tiempo en no encontrar o trabajar por el verdadero antídoto? No lo sé, pero creo que la ciudadanía debe hacerse el mismo cuestionamiento. Y con lo otro que tú mencionabas, nosotros el día miércoles dimos una conferencia de prensa porque nuestro director de Asuntos Políticos recibió 2 llamadas de amenaza de muerte, desde el anonimato claramente, en donde en una segunda llamada le preguntaban a él, ¿en dónde dejamos el cuerpo? ¿En el río o lo enterramos? Ese es el país en el que estamos viviendo. Unas horas antes de que se hiciera pública esta denuncia, el presidente de la Asamblea Legislativa se refería a uno de los 4 periodistas exiliados, en el que él decía, si no les gusta este país, váyanse, porque este es el país que estamos construyendo. El mensaje es claro. Si nuestra opinión incomoda, si nuestras ideas no están alineadas con el régimen del buquelismo, tenemos que irnos porque no hay espacio para nosotros. Ese es el país en el que hoy estamos viviendo. No lo digo yo, lo expresó el presidente de la Asamblea Legislativa. Te dice aquí, buenas tardes, gracias por permitirnos esta oportunidad de participación ciudadana. Me gustaría que le pregunte a los periodistas que tienen de invitado lo siguiente. ¿Por qué los periodistas callan cuando medios de prensa y periodistas rusos son censurados por la comunidad internacional? ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Qué piden? ¿Por qué ellos no dicen nada al respecto? Ese es mi cuestionamiento. Gracias. Con que apenas se tiene, digamos, valor de abrir la boca en nuestro país, vamos a estar, o sea, da pena, o sea, la guerra a nadie, no hay ningún justificante para uno, pero... Quisiera volver a retomar, Nuria, porque yo la pregunta fue clara, se la pregunté valga la redundancia, a Raúl, y le dije, ¿te sentís perseguido? No, me dice. Te lo pregunté a ti. No, porque todavía no, yo no soy una persona que genera opinión. Que me da los compañeros que están exiliados, yo los conozco. Y yo digo, antes lo peor que le pasaba a uno periodista, yo empecé en el 93 en radios y todo eso, pero en medio fuerte en el 98. Y lo más que uno, cuando había algún altercado con algún político, y eso no lo vamos a negar, una llamada y ya estaba despedido uno, porque había hecho una pregunta incómoda. Ahora, yo lo que veo es que uno está en peligro de muerte, que cualquier cosa puede aparecer en su carro, y lo siento, pero es que eso es cierto. O sea, a mí me da pena que ellos estén afuera, si aquí no es obligación pensar igual. O sea, ¿quién le ha dicho que uno tiene que alinearse si todos somos diferentes, tenemos diferentes pensamientos? Entonces, por eso voy a ser enemigo de alguien. Antes había más tolerancia en eso, en los medios. Las líneas editoriales ahora son bien poquitas. Ahora básicamente hay una concentrada en uno solo, y pocos periodistas que existen, que tienen ese pensamiento, están afuera. Claro, a veces son drásticos, pero los que tienen también otro poquito más, calladitos, no se puede. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a abordar con el periodista de Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, que dicho sea de paso ya fue consumada. Ya volvemos. Son imágenes nunca antes vistas en la historia reciente de Centroamérica. Se trata del momento en el que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, era arrestado, bajo un fuerte dispositivo en el que habrían participado unos 1000 miembros de la policía y agentes de seguridad, tras ser reclamado por la justicia de los Estados Unidos. Los delitos que le señalan a Hernández son por supuestamente abusar de su posición como mandatario para convertir al país en un narcoestado, utilizando el dinero del narcotráfico para financiar sus campañas, comprar votos y traficando 50 toneladas de cocaína. ¡Nos vemos!
Horas después fue llevado al aeropuerto para su traslado a Estados Unidos. A su llegada a Nueva York, alrededor de la 1 de la madrugada de este viernes, fue escoltado por miembros de la policía y de la DEA a un centro de detención. Hernández fue el 10º presidente de Honduras y gobernó en 2 periodos desde el 2014 hasta el pasado mes de enero de este año 2022. Actualmente era diputado del Parlamento Centroamericano. Se defendió de las acusaciones en repetidas ocasiones. La verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. Es mi oración, la de mi familia y la de miles de familias hondureñas, que la verdad se revele y prevalece en mi caso. Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosa, que dice: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la faz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes. El presidente hondureño sigue un proceso ante la Corte de Manhattan y se dice que podría enfrentar una pena de cadena perpetua o hasta 40 años de prisión. Esto tras los casos de otros hondureños que se vieron involucrados en estos delitos, incluyendo a su hermano Juan Antonio Hernández, quien paga una condena de cadena perpetua en los Estados Unidos. Son muchas las lecturas de esta captura, una de ellas la de la congresista Norma Torres, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y quien ha sido fuerte crítica de los actos de corrupción en la región centroamericana. Ella señaló este viernes en sus redes sociales que este hecho es importante para la democracia y el Estado de Derecho, y con esta extradición enviamos un mensaje claro a los líderes de todo el mundo. Estados Unidos no va a ignorar la corrupción, la violencia y la injusticia, reza el comunicado de la política. Buenas noches, Julio. Sé que estamos vía Zoom desde la hermana República de Honduras. Quisiera primero agradecerte el espacio que hayas hecho en tu agenda para compartir en este programa. Tenemos en el estudio a 2 periodistas también, ¿verdad?, analizando lo que está pasando en la coyuntura de nuestro país, pero no podíamos dejar desapercibido la noticia de que ha circulado en todos los medios y sobre todo en las redes sociales, que hoy se concretizó, dijéramos, la extradición del expresidente de Honduras. Nos gustaría que nos diera... Un gusto saludarle y a todos ahí en estudio. Efectivamente, ya se ha consumado. En unas horas él va a llegar a Nueva York, que es el destino final. Mañana ella va a presentarse al tribunal, a la Corte del Distrito Sur, comenzando este proceso, y en el cual después se va a pactar el inicio del juicio. Mañana solamente va a ser una audiencia de información donde un magistrado pues le va a presentar formalmente los cargos por los cuales él está o fue solicitado en extradición, algo que ya se concretó este día, como lo es el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, que a ver, la solicitud de extradición de él se hizo oficial un día antes de que él dejara el cargo, y 2-3 semanas después ya se había dado la captura de él. Bien, quería preguntarte, el expresidente de Honduras hace solo 2 meses era el comandante en jefe de la Fuerza Armada, era el comandante de la Policía Nacional Civil, y ver estas imágenes de un expresidente que ostentó el poder total, ¿verdad?, verlo, dijéramos, esposado de esa manera. ¿Cuál ha sido la percepción de la ciudadanía? ¿Cómo lo ha interpretado la realidad del pueblo hondureño? Mire que nosotros aquí en Honduras era algo que de alguna manera, incluida la prensa, lo esperaba, pero no con la premisa en cómo se dio, de una manera tan efímera, en cómo se dio tan rápida. Nosotros pensábamos que esta situación no se iba a dar pasando 1 mes, 2 meses, como sucedió, sino que aquí se ha dado este tipo de situaciones con diversos expresidentes, la mayoría del partido en el cual pertenece
el expresidente Juan Orlando Hernández. Era algo que se esperaba, que incluso se montaron campañas en redes sociales, cantautores, con frases a él se le decía aquí, Jo es para Nueva York que vas, y nosotros de alguna manera lo creíamos hasta cierto punto utópico por el hecho de que se diera tan rápido como se dio. Sí creíamos que en algún momento se podría dar, pero nadie pensaba que con la rapidez en cómo se dio, porque él apenas dejó su cargo y ya empezó todo el proceso de extradición, primero de captura, de presentación ante la Corte Suprema de Justicia en 3 instancias y ahora lo que se dio en torno a esta extradición. Como te menciono, pues él este viernes ya se presenta y ahí para adelante pues ya comienza el proceso. Pero respondiendo a tu pregunta, pues sí, es algo que el pueblo hondureño creo que yo considero que lo esperaba, pero no de manera tan rápida en cómo ha sucedido. Ok, es la primera vez en la historia que sucede que un expresidente centroamericano es extraditado. Solo quería, para darle la palabra a mis invitados aquí en el estudio, es decir, ustedes miraban venir la extradición, pero lo que no tenían en su radar era la celeridad con la que esta se llevó a cabo. ¿Tú crees que fue un acuerdo político para que esto fuera más rápido? Sí, a ver, por mucho tiempo el expresidente Hernández abanderó que él había trabajado de la mano con el gobierno de los Estados Unidos y efectivamente fue así. Él fue muy cercano al mandato en primera instancia de Donald Trump y por último la administración de Joe Biden, en donde él trabajó por muchas oportunidades en el tráfico de drogas, pero al final pues se demuestra que Estados Unidos tenía otras intenciones y creo yo que Estados Unidos ha mandado un mensaje claro, no solamente con la solicitud de extradición, sino que con las formas en cómo se fue dando todo el proceso, porque fue un proceso en el cual al expresidente, desde que lo sacan de su casa, cuando lo capturan a él, lo muestran ante la opinión pública, cuando lo capturan, lo presentan. Paradójicamente lo presenta el ahora ministro de Seguridad, antes director de la policía, que Juan Orlando Hernández sacó, lo destituyó, y él lo presenta ante la opinión pública. Ahora, de todas las casi 30 extradiciones que hemos tenido en Honduras, nunca se había dado una extradición en la cual a los medios de comunicación se nos permitiera ingresar a la Fuerza Aérea, cubrir a unos metros de la aeronave de la DEA un extraditable. Lógicamente, pues la connotación que tiene un expresidente, pero nunca se había permitido esto y que sea escoltado por el ministro de Seguridad, como le menciono antes, una persona que Hernández Alvarado sacó y destituyó porque en ese momento el ministro estaba haciendo su trabajo, capturó a unos capos de la droga que paradójicamente también ellos han dado testimonio en Nueva York durante el juicio del hermano de Hernández Alvarado, Antonio García, y con la presencia por lo menos hoy de 6 elementos de la DEA que estuvieron ahí presentes. Entonces, sí es algo que llama la atención por las formas en cómo se dieron durante el proceso y cómo ha finalizado. No me resta darte los agradecimientos, Julio. Estaremos en contacto en un futuro cercano. Esperamos contar con tu apoyo. Gracias. Pasá buenas noches. Un gusto y saludos a todos en El Salvador, que estén bien. Bien, quería, dijéramos, ¿qué lectura ven ustedes y que podría, dijéramos, tener aquí? Porque, como decíamos, el periodista hondureño dice, mire, ahí es al revés. Les llamó la atención que le permitieran cubrir la captura, cubrir la extradición, cosa que no se da. ¿Cómo ves tú esa...? Y bueno, yo quiero hacer dos comentarios con respecto a esa extradición. Lo primero es muy breve, y tú lo decías, increíble cómo hace 2 meses esta era la persona que tenía todo el poder y hoy va esposado directamente a Estados Unidos. Entonces mi comentario es que el poder no es para siempre. Y lo segundo que quiero agregar es a propósito de la extradición y regresando a lo que hemos estado discutiendo.
Si es tan genuino el combate a la criminalidad y específicamente a las pandillas de parte de este gobierno, ¿por qué no han extraditado a los pandilleros de alto perfil que está pidiendo los Estados Unidos? Bueno, aquí se ha dicho que no hay espacio en las cárceles. ¿Por qué no lo mandan a un lugar donde sí hay espacio para ellos, ya que aquí no lo tenemos? Y tanto que se jactan de las relaciones internacionales que puede sostener este gobierno, la extradición es eso, es una cooperación con un Estado hermano para entregar a un criminal que ha cometido crímenes en ese Estado. Pero no han dicho nada de ello. Tu mensaje final. Yo sospecho de lo que hay detrás de ello y por eso es que cuestiono la forma en que se implementó este régimen de excepción, cuestiono la poca transparencia del plan control territorial y por supuesto la ejecución de los funcionarios que están al frente de esto. ¿Qué lectura podemos hacer aquí en El Salvador lo que le está pasando a Honduras? Bueno, realmente, qué bueno que no huyó, ¿verdad? O creo que no tenía alternativas, porque sí va preso. Una de las cosas fue que la celeridad, es decir, a los 15 días de a mí me parece eso, sin ser experta en el tema, me parece de que es como tener enemigo en casa. Ya estaban trabajando, teniéndolo cerca, porque es la única forma que se puede explicar que de la noche a la mañana lo quitaron. Estaban infiltrados, ya trabajando con lo que él estaba haciendo. Es la lectura, no sé si veo mucha película, pero eso me parece real. Y, ¿tu conclusión qué mensaje mandas? Bueno, mi mensaje es de que, bueno, voy a abogar por la prensa, ¿verdad? Definitivamente, de que se permita que la gente pueda expresarse, que cuando hay una denuncia de un periodista amenazado, un funcionario amenazado, que se respete y se investigue, porque uno se siente desprotegido. Bueno, yo no me siento, como le digo, yo ahorita estoy esperando reacciones, pero yo creo que todos tenemos derecho a que nos den justicia, porque cuando una persona contraria a la mayoría, digamos, que dice algo, es mentiroso, aquí no le toman importancia y puede pasar algo grave. Entonces deberíamos de respetar, como en otros países, donde ahí hay cosas hasta que tampoco uno las entiende, pero se respetan, pues. Bien. ¿Verdad? Primero quiero darle las gracias por el valor que tienen de estar aquí haciendo su planteamiento. Este programa es ciudadano, este programa se debe a la ciudadanía, se debe a usted, amigo televidente, y ese es nuestro rol. Presentar los hechos, serán ustedes los que en la intimidad de su casa saquen sus propias conclusiones. Pasen un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y cuídense y nos vemos el lunes en otro programa.